vamos a estar presentando junto con McAfee soluciones avanzadas para seguridad en Office 365 y todas sus aplicaciones como Teams, OneDrive, Outlook y demás. Bueno, voy a arrancar con una breve introducción de RAN Security. Nosotros somos una empresa con casi 30 años de experiencia en el mercado de ciberseguridad, con presencia en Argentina, en Chile, en Perú y en Paraguay. Bueno, nos dedicamos básicamente a ser los aliados de las organizaciones en cuanto a lo que tiene que ver en potenciar y fortalecer la gestión de seguridad informática. Contamos con soluciones y tecnologías líderes, no solamente soluciones, sino también un equipo experto con conocimiento especializado, y nos enfocamos también en ofrecer servicios, no solo ofrecer una licencia, sino servicios complementarios y especializados con altos estándares de calidad. El día de hoy estamos con McAfee. Debido a toda esta situación pandémica, muchas empresas han optado por migrar y empezar a utilizar servicios en la nube, servicios como Microsoft Teams, servicios como OneDrive, todo en la nube. Estos servicios, si bien tienen una seguridad por defecto, no siempre esa seguridad es suficiente. Las empresas tienen, digamos, requerimientos muy particulares de seguridad, por lo cual, bueno, los equipos responsables de seguridad informática están enfocando y están analizando diferentes opciones de seguridad un poco más avanzadas y más acorde a sus necesidades. Por eso hoy, junto con McAfee, vamos a presentar las soluciones específicas de seguridad para este tipo de soluciones y de aplicaciones que estamos usando cada vez más frecuentemente. Bueno, los dejo con Aura Monsalve y Germán Jara de McAfee. Les agradecemos su participación y espero que disfruten esta webinar. Buenos días para todos. Yo, pues, como decía Andrés, soy representante de McAfee, de ventas. Primero, pues, de verdad, un gusto contar con su participación en este espacio. Bueno, les voy a hacer como una breve introducción a qué es lo que vamos a ver. McAfee, como líder consistente en el mercado de CASB, en esta ocasión queremos compartir con ustedes la estrategia de seguridad que tenemos, pues, para nube, pensada para cubrir las posibles interacciones que tienen los usuarios, pues, con las nubes para minimizar la complejidad y los costos de operación, pues, mediante casos de uso, como lo llamamos nosotros, ¿no? Por eso, pues, nuestra webinar es enfocada en protección avanzada, pues el nombre es protección avanzada para Office 365, y pues por medio de esta solución, pues cubre todas las aplicaciones de Microsoft, incluyendo, por ejemplo, Teams. Germán Jara es quien nos acompaña de McAfee, es ingeniero preventa y pues es quien nos va a dar o a liderar como la presentación, ¿no? Igual yo voy a ser súper pendiente también acá del chat, entonces cualquier duda que tengan, pues la escriben ahí o alzan la mano, ahora que hay ahí esa opción. ¿Listo? Entonces, Germán, te doy la palabra. Bueno, antes que todo, quisiera agradecerles el espacio que nos han brindado hoy día de poder conectarse a esta sesión y poder hablar un poco referente a la contingencia que hoy día estamos viviendo. Yo sé que la mayoría de ustedes probablemente ya han asistido a distintos tipos de webinars asociados a este tipo de iniciativas por parte de los fabricantes, de distintos tipos de soluciones. Y la idea un poco es no abrumarlos con tanta información, sino que ir más bien a explicarles un poco qué es lo que nosotros estamos haciendo como McAfee desde el punto de vista de agilizar todos los procesos de transformación digital asociados a distintos tipos de herramientas colaborativas, desde el punto de vista de aquellas herramientas que son autorizadas como aquellas herramientas que no están autorizadas por la organización, sobre todo en el contexto actual y basado en la realidad que hoy día estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, estamos claros que esto es un elemento que está cambiando y que pasamos de trabajar directamente en una oficina, la gran mayoría de nosotros, a estar en un ambiente que es absolutamente distinto, donde
existen distintos tipos de beneficios y problemáticas a su vez. El beneficio es que probablemente muchos de nosotros nos hemos ahorrado muchísimo tiempo en el traslado que nos lleva a llegar a la oficina, por lo tanto ya nos permite tener un espacio de descanso un poco mayor. Sin embargo, muchos de nosotros tampoco teníamos el espacio preparado como para poder trabajar desde casa. Entonces eso también genera un estrés adicional y desde el punto de vista de la operativa o del día a día. Sin embargo, si a esto le sumamos todos los otros elementos que están desde el lado de la infraestructura TI o cómo la organización se vio obligada a preparar rápidamente toda su infraestructura para poder dar servicios o que los colaboradores se pudieran conectar a sus distintas herramientas de trabajo para dar continuidad al negocio. Esto, sin duda, generó una carga operativa importante desde el punto de vista de rápidamente hacer que las organizaciones adoptaran esta transformación digital con todos los beneficios que eso trae. Sin embargo, eso también trae muchísimos riesgos asociados a y muchas preguntas asociadas a esa transformación digital. Entonces, si uno lo suma a esto, que durante el último tiempo hemos visto en Latinoamérica que han incrementado el tipo de ataque o los ataques cibernéticos, si lo quieren llamar así, o los ataques o los ciberataques sobre las distintas organizaciones, principalmente basado en lo mismo que nosotros hoy día conocemos, que tiene que ver cómo el atacante se aprovecha del eslabón más débil de la cadena, que tiene que ver con los usuarios. Cómo a través del acceso a los usuarios vamos a poder obtener ciertos beneficios pues, para el atacante, desde el punto de vista de poder lograr obtener información que le permita acceder a las infraestructuras del cliente, robar información, comprometer información que podría ser vital. De alguna forma, eso genera múltiples desafíos dentro de las organizaciones. Entonces, es ahí donde nosotros hemos puesto foco, y no tan solo desde el punto de vista de la pandemia, sino que desde el punto de vista de todo lo que significa la transformación digital y cómo McAfee en el tiempo ha ido de alguna forma modelando su estrategia, y en este último tiempo la estrategia que estamos manejando, que está orientada a la protección desde el dispositivo hacia la nube, y todos los elementos que están involucrados en ese camino, ya sea las estaciones de trabajo, los dispositivos móviles, los canales de comunicación, hasta todos los servicios que hoy día podrían estar consumiendo las organizaciones. Y ojo, acá no tan solo los servicios como tal, sino que también orientado a todas las infraestructuras que están disponibles en la nube y que hoy día es parte del proceso de transformación digital y que también tiene que ser considerado. O sea, hoy día no solo tenemos software como servicio, sino que también tenemos infraestructura y plataformas como servicio. Por ende, eso aún hace más complejo todo el proceso de adopción de estas tecnologías, porque al final del día, cuando comenzamos a abrir las fronteras de la organización, eso tiene un impacto directo en el control que puedo ejercer sobre las infraestructuras y segundo, en qué tanta visibilidad voy a tener sobre los posibles incidentes de seguridad que allí están ocurriendo, ya sea incidentes de seguridad por una mala configuración de un servicio, incidentes de seguridad porque no se desplegaron las herramientas de seguridad correspondientes sobre esa infraestructura, o bien el manejo de la información propiamente tal, o sea, cómo los usuarios hoy día en sus ambientes remotos interactúan con la información que es relevante para la organización. Y si de alguna forma yo como organización estoy velando para que el usuario mantenga la política que está definida respecto a la contención de la información. Entonces, como les mencionaba anteriormente, de alguna forma, en este nuevo escenario hay distintos desafíos que hay que ir enfrentando. Primero, es cómo yo incremento la postura de seguridad o en el fondo extiendo la postura de seguridad que tengo de la organización on-prem hacia estos ambientes colaborativos o ambientes en la nube, cómo todas estas iniciativas de alguna forma me permiten hacer que se cumplan todos los estándares de seguridad que la organización haya definido y que de alguna forma se mantenga el cumplimiento de estos elementos, ya sea
a nivel de protección de malware, a nivel de protección de datos, a nivel de cómo hago que los controles que voy a aplicar no tengan un impacto importante sobre el usuario, de tal forma que le impidan desarrollar su labor normal, y obviamente hacer que todo esto me permita que las infraestructuras nuevas que se están agregando a las organizaciones, ya sea, como les decía anteriormente, las infraestructuras como servicio, las plataformas como servicio y también todas las herramientas colaborativas que hoy día existen, tanto desde el ámbito de la ofimática como Office 365, elementos como G Suite, inclusive aquellos elementos asociados a otro tipo de herramientas como Salesforce, como herramientas de almacenamiento en la nube, etcétera, ¿ok? Entonces, de alguna forma, es que basado en esto, si uno lo ve desde el punto de vista de una estrategia o metodología de protección de seguridad, en este ámbito de unir el endpoint con la nube, nos vemos enfrentados a varios desafíos. Por ejemplo, uno generalmente cuando está dentro de una organización lo que hace es, cuando establece una política de DLP, y donde obviamente se aplican ciertos mecanismos de control para poder prevenir que haya exfiltración de datos, nuestra estrategia va a estar circunscrita solamente al ámbito de las fronteras de la organización. Por lo tanto, si por algún motivo el usuario sale de esa organización o se va fuera de la organización y trata de consumir estos servicios que están en la nube, o de alguna manera el gran desafío es cómo controlar eso, sobre todo en ambientes donde estoy utilizando herramientas que están en la nube. Generalmente se generan estos gaps, y específicamente la visibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo con la información, cómo la información está fluyendo, la data en movimiento, cómo los usuarios están interactuando con ello, y obviamente desde el punto de vista de cómo ejerzo control sobre esos elementos. Ahora, si nos movemos a la red, eventualmente eso también genera ciertos gaps. En el fondo, de alguna manera, si yo comienzo a aplicar mecanismos de control de manera aislada, de manera segregada, en cada uno de los elementos que yo esté visualizando, están comenzando a generar distintos tipos de gap que son más complejos de poder controlarlos. Y así nos podemos ir al ambiente de nube, aplicando distintos tipos de protección en ambientes CASB específicamente, pero en este caso, como vemos acá, si yo aplico políticas de control a nivel de nube, esa política va a estar solamente circunscrita a la nube y obviamente genera muchos elementos que son complejos. Por ejemplo, mantener una política uniforme y estándar sobre toda la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una política a nivel de endpoint, esa política pueda convivir en cada uno de estos elementos dentro de la red. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de Unified Cloud Edge, que en el fondo, y aquí atención, es que son elementos que van a permitir que los ambientes colaborativos y todas las políticas asociadas a navegación, asociadas a protección de malware y asociadas a control en la nube, específicamente CASB, van a estar asociadas a un único concepto y a una única herramienta de consolidación que me va a permitir generar esta adopción de manera mucho más eficiente, sin que haya un impacto importante desde el punto de vista de los elementos de implementación y probablemente, dependiendo de la infraestructura que hoy día ustedes tengan, de asociarse a su infraestructura sin que exista un impacto importante desde el punto de vista del estrés que genera implementar una tecnología como esta. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que ya no necesariamente es un requerimiento mandatorio que hoy día tengas que tener una infraestructura de VPN para que los usuarios puedan consumir información de aquellos elementos que están probablemente en la nube. Ejercer los controles de navegación sin la necesidad de que el usuario navegue a través de las barreras o los controles que tengo implementados on-premise. Por lo tanto, hace que sea mucho más eficiente la adopción de estas tecnologías. Entonces, cuando nosotros definimos en este sentido, McAfee Unified Cloud Edge, lo que estamos haciendo es que, como les mencionaba anteriormente, entregamos una estructura de administración donde voy a poder tener políticas unificadas y que me van a permitir generar la identificación o visibilidad de los hallazgos.
de alguna forma, con todo esto, voy a poder unificar el manejo de incidentes y el workflow de investigación que se van generando dentro de esta infraestructura, porque de alguna manera lo que estoy haciendo es evitar tener que aisladamente monitorear distintos tipos de plataformas para poder identificar estos violaciones de política o estos incidentes de seguridad. Por lo tanto, ya estoy generando una sinergia desde el punto de vista de la administración y la gestión. Y si a esto le sumamos la posibilidad de, en una sola consola, poder ir aplicando distintos mecanismos de control y políticas segmentadas, el proceso de remediación se acelera. Por lo tanto, desde el punto de vista desde el tiempo medio de identificación de una posible amenaza, se ve absolutamente reducido, por ende, el tiempo medio de respuesta frente a un incidente de seguridad también se ve mejorado. Por lo tanto, el impacto que puede haber desde el punto de vista de las operaciones de seguridad en un ambiente colaborativo donde podemos estar utilizando cualquiera de las soluciones que yo les mencionaba anteriormente, se hace mucho más menos traumático el poder adoptarlo. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que es específicamente Unified Cloud Edge? Que es una solución que consolida tres elementos del ambiente de soluciones de McAfee. Primero, está todos los elementos asociados a control de fuga de información, tanto a nivel de endpoint como a nivel de red. ¿Ok? Ojo acá. Control de fuga de información que me va a permitir monitorear toda la data que está en movimiento, la data que está en reposo probablemente, o siempre pensando desde el punto de vista de que debe haber una clasificación de la información dentro de la organización para que el aplicar políticas de fuga de información sea mucho más eficiente. Por otro lado, están todas las soluciones asociadas a filtrado de contenido, específicamente para el control en la red, y finalmente todos los elementos que están asociados a CASB específicamente. Entonces, cuando nosotros tomamos estos tres productos, es lo que nosotros denominamos, o tres soluciones, es lo que nosotros denominamos Unified Cloud Edge como parte de una solución. En el fondo, ya lo que quiero llegar con ustedes es que si hoy día, por ejemplo, ustedes tuviesen alguna de estas soluciones, rápidamente podría adoptar esta estrategia de seguridad en estos ambientes colaborativos para poder hacer que las arquitecturas sean mucho más resilientes en ese sentido de que se adapten mejor a estos cambios que están habiendo y que permitan que los usuarios puedan, independiente de donde estén ubicados, poder convivir con las políticas de seguridad de la organización, manteniendo los controles de manera mucho más efectiva. Entonces, de alguna forma, si yo con esto mantengo el control sobre los datos, sobre las posibles amenazas que podrían estar asociadas al usuario específicamente, por ejemplo, no sé, el envío de correos con características de phishing, la descarga potencial de archivos desde Internet por parte de los usuarios, de contenido malicioso, el acceso a ciertos sitios con contenido malicioso, en fin, todos estos elementos que de alguna forma nos permitirían poder acceder o controlar a través de las distintas plataformas, lo vamos a estar monitoreando a través de esta solución. ¿Ok? Entonces, para mostrarles un poco cómo vamos a ir visualizando esto dentro de un ambiente colaborativo, les voy a mostrar cómo esto opera en el ambiente real. Nos vamos a conectar a la consola de... Dame un segundo. Ok, vamos a ingresar a nuestro tenant, donde vamos a consolidar y mostrar toda esta infraestructura. Básicamente, para que se hagan una idea, la infraestructura que hoy día estamos utilizando, por un lado, tiene un cliente, el cual me va a permitir aplicar todas las políticas que estamos chequeando desde el punto de vista de la contención. Por otro lado, tengo toda la consolidación de políticas a través de nuestro ambiente en la nube, que en este caso sería en Vision Cloud. Entonces, aquí lo interesante es,
desde el punto de vista, primero, tenemos que considerar que como esta es una solución que es 100% cloud, yo podría estar asociando distintos tipos de servicios que voy a monitorear. Acá uno lo que hace cuando comienza a trabajar en la adopción de esta infraestructura es agregar algunos de estos servicios. Como ustedes los ven acá, existen distintos tipos de servicios que ya están preestablecidos, donde de alguna forma, al seleccionar uno, tiene que asignar, dependiendo, digamos, del tipo de servicio, es muy probable que la comunicación sea vía API, por lo tanto, haya que entregar las credenciales asociadas a un usuario con privilegios para establecer la comunicación entre ambos clouds. Con eso nos va a permitir tener monitoreo y control independiente de donde el usuario pueda estar ubicado. Entonces, en ese sentido, vamos a ejercer ese control sin ningún tipo de inconveniencia, independiente de donde el usuario pueda estar utilizando las distintas herramientas. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo establecido mi comunicación tanto con mi SharePoint como mi OneDrive, con una cuenta específica. Antes de avanzar acá, voy a desactivar algunas políticas para que no se crucen en las pruebas que vamos a hacer. Entonces, acá tengo una política aplicada de DLP, pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que voy a hacer acá es desactivar esta política para que no nos genere ruido y podamos chequear. ¿Ok? Después les voy a explicar un poco más en detalle cómo esto opera. Ok, vamos, guardamos la política y vamos a ir dentro del marco del uso de Unified Cloud Edge. Recuerden que había una componente asociada a temas específicamente de navegación, ¿ok? En el cual yo a través de la infraestructura de navegación, donde finalmente todo el tráfico que sea generado desde el cliente, en este caso el colaborador que puede tener su PC o estación de trabajo en su casa o en cualquier lugar, va a navegar a través de los servicios de navegación que presta McAfee. Entonces, por lo tanto, todo el análisis de la información siempre va a estar asociado a que el tráfico deba pasar por esta infraestructura. Para eso nosotros utilizamos distintos componentes que nos permiten ejecutar ese tipo de redirección para que para el usuario finalmente termine siendo un mecanismo transparente. En ese sentido, podríamos chequear que podemos aplicar distintas políticas de seguridad basadas en, por ejemplo, el filtrado de contenido. Acá podemos ver que yo puedo definir las distintas categorías, ¿cierto? Yo podría agregar una nueva categoría al monitoreo, por ejemplo, Games, guardo la política y la publico, ¿ok? Y como veo, dentro de esta infraestructura tengo distintos tipos de categorías que están ya por defecto bloqueadas. Por ejemplo, tengo bloqueado toda la información o los accesos asociados a herramientas de social networking. Por lo tanto, si yo me voy a una estación cliente, como la que tengo acá abajo, intento acceder, por ejemplo, a Facebook, me aparece inmediatamente que el contenido está bloqueado por política de la organización. Ahora, ¿qué ocurre? Eventualmente, uno podría pensar, de hecho podríamos quitar Facebook e ir a chequear nuevamente. Ahora, la aplicación de la política hay que tener un poco de paciencia, dado que esto como está en la nube, tarda un par de segundos de aplicar la política. Pero a lo que voy a ir con esto es que de alguna forma la herramienta tiene cierto grado de granularidad que me permitiría, en algún contexto, permitir el acceso a cierto tipo de aplicaciones, en este caso Facebook u otra, pero comenzar a bloquear cierto tipo de funcionalidades o aplicativos que están dentro de él. Entonces, de alguna forma, me permite aplicar una política que es mucho más segmentada desde el punto de vista de cómo controlo qué están haciendo los usuarios. El caso de uso más visible acá es, por ejemplo, ustedes podrían tener un área dentro de la organización que está orientada a monitorear el comportamiento de la marca en las redes sociales.
Entonces, obviamente, como eso es parte del rol, como política de seguridad, yo no debería bloquearle el acceso a estas redes sociales. Sin embargo, lo que podría hacer yo sería controlar qué tipo de acción puedo ejecutar ese usuario dentro de la red social. En este caso, por ejemplo, podríamos mirar la parte de Activity Control, específicamente. En el caso de Facebook, poder visualizar que yo puedo controlar, aquí hay distintos tipos de elementos, pero yo podría controlar, por ejemplo, que no haga upload o post, ¿cierto?, sobre algunas funcionalidades o algunos elementos que el usuario podría tener acceso. Entonces, en ese sentido, la herramienta te permite tener ese grado de granularidad. Obviamente, todo esto pensado en que tú puedes aplicar la política segmentada basada en la identidad del usuario. O sea, en el fondo puedes crear múltiples políticas y esas políticas, dependiendo del tipo de usuario, asignársela dependiendo del rol que éste tenga dentro de la organización, para que no exista una política plana y única dentro de la compañía. Entonces, en este contexto... Hola Germán, nos hicieron una pregunta en el chat, a ver si la vemos ahorita o al final. Y Francisco nos pregunta... Dale. Francisco nos pregunta que si se pueden hacer políticas asociadas a grupos de usuarios con permisos específicos. Sí, sin duda, es un poco lo que mencionaba, que en el fondo la política se aplica por identidad. O sea, tú podrías tener distintas formas de aplicación de políticas. Una de ellas es la política global, que aplicaría a todos los usuarios indistintamente si está conectado de una máquina X y Z, ¿cierto? Donde en el fondo a todo, por decirlo de alguna forma, que existe una política plana para toda la organización, pero en la medida en que tú puedas generar grupos de navegación, por ejemplo, dentro de un Active Directory, aplicar políticas por esa identidad específicamente. Entonces, de alguna forma, vas segmentando esas políticas dependiendo del grupo al cual pertenezca el usuario. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo hace mucho más flexible. Aquí ya pudimos acceder, si se fijan, a la política a Facebook, ya ahí se hizo el cambio. Vamos a intentar, ya como habíamos bloqueado el chat, vamos a intentar copiar un mensaje. Y se fijan que inmediatamente el mensaje es bloqueado porque no me permite la funcionalidad de hacer un post sobre Facebook. Lo mismo ocurre en otro tipo de soluciones como Twitter, en fin, cualquier solución que ustedes pudiesen agregar, van a poder controlar. Ahora, si no existe dentro del ámbito de las aplicaciones previamente configuradas, obviamente podrían ir aplicando ciertos mecanismos de control. Si ustedes ven acá, podrían chequear el código e ir aplicando ciertos controles. Obviamente, la idea de facilitar todo esto dentro de McAfee es que de alguna forma todas estas actualizaciones de distintos tipos de aplicativos, distintos tipos de sitios, por categorías, por lo que sea, se va actualizando constantemente. Por ende, todos los elementos que hoy día conocemos como herramientas potenciales que pueden usar los usuarios van a estar disponibles para ejercer esos controles. ¿Ok? Lo mismo ocurriría en el caso, por ejemplo, que yo quisiera aplicar un mecanismo de control de anti-malware. Básicamente, acá inmediatamente vas a bloquear el contenido basado en los accesos que pueda tener el usuario, tanto en el tráfico normal como en el tráfico cifrado. Entonces, en ese sentido, vas a tener la posibilidad de aplicar estos mecanismos de control independiente de cuál sea la vía que esté utilizando o el mecanismo de comunicación. Entonces, en ese sentido, te da un mayor nivel de cobertura. Ahora, si vamos un poco más al detalle, ya aplicando cosas que sean un poco más sofisticadas desde el punto de vista del control, por ejemplo, de fuga de información, específicamente en temas de navegación, por ejemplo, si yo me voy a monitorear todo lo que tenga que ver con control de fuga de información, acá tengo la posibilidad de, primero, generar todas las políticas de contención específicamente, ¿cierto? Donde de alguna forma lo que estoy diciendo es a la herramienta bloquear todo tipo de transferencia
cuando exista una clasificación específica de DLP. Al igual que en las políticas de navegación, acá tú también puedes aplicar una política segmentada. Por eso acá dice, esta política aplica a todo el tráfico, pero eventualmente tú podrías ir segmentando la política basado en el rol que tenga el usuario y los permisos, obviamente, que éste tenga como parte de su labor diaria o su rol específico dentro de la organización. Específicamente, como esta es una herramienta que ya viene preconfigurada con distintos tipos de template o diccionarios, existen distintos tipos de herramientas, de información que uno podría comenzar a chequear. Por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es, en términos de monitoreo, por ejemplo, del uso de los números de tarjetas de crédito, si existe la posibilidad de analizar esa información, pero también de poder chequear a través de los algoritmos de chequeo si efectivamente el número que se pueda estar detectando corresponde a un número de tarjeta de crédito válido. En ese sentido, no solamente vamos a monitorear la coincidencia en la cantidad de números que podría existir o la secuencia de números, sino que también vamos a chequear si que efectivamente esa secuencia de números respecto a la validación del algoritmo corresponde a una tarjeta de crédito válida. Yo podría ir agregando distintos tipos de información. Acá existe, como les digo, un template inicial, que es el que tiene la herramienta por default, pero se pueden ir personalizando y agregando otros elementos a través de expresiones regulares que uno quisiera ir monitoreando. ¿Cómo opera esto? Básicamente tiene la siguiente connotación. Como esto aplica a todo el tráfico, no deberíamos tener problema en aplicarlo en distintas plataformas. Lo vamos a probar, como lo estábamos viendo específicamente, en estos ambientes colaborativos. Vamos a ir nuevamente a nuestra máquina virtual. Vamos a acceder. Acá estoy conectado ya a un ambiente colaborativo. Esta es mi cuenta de Office 365. Voy a abrir SharePoint específicamente, donde en SharePoint tengo dedicado un espacio o un sitio donde puedo almacenar documentos o subir documentos. Lo que voy a hacer acá, específicamente me voy a la parte de documentos. Y voy a intentar subir un documento que esté clasificado. Alguien, Aura, no sé si eres tú, tienes el micrófono abierto. Ah, sí. Bueno, no, te iba a hacer unas preguntas, pero mejor esperamos a que termines esta parte de tu información y al final te las hago, ¿listo? Ok. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a copiar un archivo que, si yo lo abro, tiene números de tarjetas de crédito, ¿cierto? O símiles de número de tarjeta de crédito, y tiene una que sí es válida, por lo tanto debería generar un bloqueo de protección. Y acá tengo un archivo similar, ¿sí? Están pidiendo agrandar la pantalla porque no se ve, si es posible. ¿Está bien? Ok. Entonces, tengo un archivo que no tiene contenido de tarjetas de crédito, lo cual voy a subir. Denme un segundo que probablemente la política de DLP que yo tengo aplicada. No eliminé el banco que corresponde a ese archivo. Vamos a crear otro archivo. Ok, vamos a guardar. Test file. Déjenme checar la política que tenemos aplicada acá. DLP. La política está inactiva, por lo tanto no deberíamos tener problema. Y
aquí ya creo que pudimos subir el archivo sin problema. Entonces lo que voy a hacer ahora es intentar subir este archivo. Y lo que va a ocurrir, denme un segundo que creo que me equivoqué yo en aplicar el ban, sí, creo que es eso. Déjenme que voy a borrar esto. Entonces lo que ocurre acá, desde el punto de vista de bloqueo de esto, espérenme un segundo. Classification está agregado, perfecto. Vamos acá en el web filtering, que no haya aplicado alguna categoría, perfecto. Que si yo creo una política de DLP, la política de DLP persiste sobre esta, entonces de alguna forma, como ya aparece una política que está deshabilitada, la política de DLP que aplica un filtro de navegación queda de alguna forma superpuesta. Entonces, lo que voy a hacer ahora, con la política de DLP activa, lo que va a ocurrir es que dentro de la política de DLP que yo tengo definida, en este sentido lo que hace la herramienta es, basado en ciertos criterios que yo estoy analizando, ahora, esta política es mucho más, si lo quieren llamar de alguna forma detallada respecto a las acciones que puedo cometer, que puedo ejecutar. Aquí lo que estoy haciendo es sobre los servicios que yo estoy monitoreando. Acá si ustedes se fijan existen distintos tipos de servicios. Está todos los servicios asociados a almacenamiento en Amazon, Gmail, todo lo que es almacenamiento en Drive, Salesforce, algunas componentes de Office, el caso incluido los temas de Teams, etcétera, donde uno puede comenzar a analizar y aplicar distintos tipos de controles. En este caso, lo vamos a hacer sobre SharePoint y sobre OneDrive específicamente. Entonces, lo que hago acá, puede segmentar la política que aplique a algunos usuarios específicos o excluir cierto tipo de usuarios, que es básicamente un poco lo que comentaba en algún momento. Y acá lo que estamos haciendo es agregar el identificador o el elemento que voy a asociar a esta control o búsqueda de información. Entonces aquí de alguna forma tienen ya preconfigurados cada uno de estos elementos. Acá seleccionamos Financial y monitoreamos los números de tarjetas de crédito. Y lo que estamos haciendo es, basta con que haya una ocurrencia o identificación para que esto aplique. El nivel de severidad que tiene este incidente, es lo que hacemos inmediatamente es generar una respuesta frente a este incidente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Si el incidente es alto, ¿qué acción yo puedo tomar? Puedo tener distintos tipos de acciones. En este caso, vamos a poner en cuarentena el elemento detectado y lo que va a ocurrir es que la herramienta va a identificar esto y va a cambiar el documento que tiene esta anomalía por un documento donde aparece un mensaje de cuarentena que el documento fue modificado dada, digamos, las condiciones que esto tiene. Entonces vamos a guardar este cambio y nos vamos a ir, déjenme chequear si que los servicios acá, SharePoint está activo, OneDrive, en Setup está activo el monitoreo en tiempo real. El que aparezca en amarillo básicamente tiene que ver porque no han habido eventos críticos en las últimas horas, por eso me aparece con esa condición. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente y lo que va a hacer la herramienta es, en términos de que comienza a chequear algún tipo de información, vamos a mover archivo, lo que hace no es necesariamente que bloquee específicamente la subida del archivo como tal, porque como esto está conectado nube a nube, lo que va a hacer está constantemente monitoreando estos cambios. Entonces, lo que indica esto es que cuando se identifique el contenido malicioso o el contenido no permitido en este tipo de almacenamiento, la herramienta automáticamente va a tomar las acciones que corresponden. ¿Ok? Ahora,
desde el punto de vista operativo, todos estos eventos se van a comenzar a reportar dentro de la herramienta y obviamente uno puede ir generando distintos tipos de acciones. Por ejemplo, dentro del ámbito de la gestión del riesgo propiamente tal, la herramienta te permite perfilar esos riesgos dentro de la organización para poder establecer qué elementos para la organización son más o menos importantes. Entonces, de alguna forma, te permite manipular el riesgo asociado o la severidad o el peso que va a tener cada uno de los incidentes en cada uno de estos elementos. Por ejemplo, podría ocurrir que para una organización el uso de estructuras de almacenamiento sea mucho más importante o que tenga más importancia. Uno puede ir modificando ese nivel de importancia en términos de cómo quiero que la data se vaya manejando desde el punto de vista del riesgo. Entonces, en ese sentido, la herramienta tiende a ser mucho más, adaptarse mucho más a las necesidades de manejo del riesgo y que el manejo de riesgo no sea plano, independiente de la organización en la cual esté. Entonces, por eso es importante tener esas capacidades de poder manejarlo, porque de alguna forma se va a acercar mucho a identificar cómo se va a manejar el riesgo dentro de la organización y se van a evidenciar los hallazgos que hayan a partir de las distintas identificaciones de amenazas. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ya la herramienta hizo el cambio y lo que ocurrió acá es que me cambió el archivo que había directamente en el dispositivo de OneDrive por un archivo de cuarentena. Por lo tanto, con eso me aseguro que la información que yo estoy publicando en estos dispositivos o en estas herramientas, obviamente no van a impactar a la organización. Con esto, salvaguardo que la información que podrían tener, a las cuales pueden tener acceso los usuarios, que es considerada como información clave o importante para la organización, se pueda aplicar, se pueda mantener la política de seguridad y se pueda estar controlando y monitoreando eso constantemente. Entonces, con esto, yo puedo ir a mirar los incidentes de seguridad que están ocurriendo dentro de la organización. Esto va a tardar un par de minutos en que la data se refresque, mientras podemos estar monitoreando la data referente a los controles asociados a la navegación específicamente. Acá tenemos las pruebas del ACAR Test File que habíamos hecho hace un rato. Obviamente puedes acceder al detalle de esto, donde vas a tener información relevante a usuarios, direcciones IP de origen, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, toda la información va a estar contenida dentro del único panel de control y vas a poder estar constantemente monitoreando esos incidentes de seguridad. Entonces, te fijas, tienes esos datos, podríamos identificarlos, poder cambiar el archivo y eventualmente ir navegando a través de la información. Vamos a ver en el panel de incidentes. Vamos a mirar si ya logramos ver el incidente asociado a OneDrive. Todavía no lo carga. Vamos a mirar nuevamente el dashboard. Vamos a Web Traffic específicamente, acá en la parte de analítica. Y aquí podemos ir viendo que de alguna forma van apareciendo distintos tipos de hallazgos. Por ejemplo, podríamos entrar en el caso de Facebook, donde tengo ahí lo que está en rojo son la cantidad de bloqueos y la cantidad que lo que está en verde son los requests aceptados. Yo puedo acceder al detalle de la información. Y como les decía anteriormente, lo que voy a ver acá es, bueno, el sitio de acceso, la IP de origen. Acá me aparece un usuario con esas características porque por política yo tengo aplicado que existe una ofuscación de los datos del usuario. Por lo tanto,
para que los datos no sean expuestos directamente, uno modifica esos cambios dentro de la herramienta para que esto quede, de alguna forma, no sea visible para, por ejemplo, un analista de seguridad. Ahora, si ustedes quisieran cambiar esa configuración, lo pueden hacer sin ningún problema. Pero son mecanismos de control para resguardar cierto tipo de identidad. Eso es muy fácil poder modificarlo. Basta que ustedes lo modifiquen directamente en las configuraciones del sistema. Acá donde dice Log Data, yo edito acá, y aquí tienen los distintos elementos que tú vas a identificar. Entonces, en ese sentido, tú podrías indicarle que te muestre alguna información relevante o que la bloquee, etcétera, etcétera. Entonces, la idea un poco es mantener la privacidad de esos eventos de tal forma que los usuarios o la información de los usuarios no se vea expuesta dada, digamos, los distintos incidentes que ustedes puedan ir identificando. A ver, veamos si ya tenemos algún incidente reportado. Todavía no. Déjenme ver. Acá tengo el incidente. SharePoint. Acá fíjense, si ustedes pueden ver, en la parte, bueno, tengo primero que todo la identificación del usuario, que en este caso fue mi usuario que estaba utilizando, la respuesta frente al incidente, el servicio colaborativo. Ahora, ojo, esto podría ser en el correo electrónico, podría ser en las herramientas colaborativas como Teams, inclusive, poder monitorear y poder generar estos bloqueos. Eso depende, digamos, del contexto que ustedes quieran aplicar. Acá lo hice con SharePoint específicamente como para que se dieran cuenta de que puede existir esa flexibilidad. Entonces, si yo selecciono acá, tengo el detalle de la información, donde me indica el nivel de severidad, donde se identificó el nombre del usuario. Si es que esto yo lo voy a asignar a algún usuario en particular para que haga gestión del incidente, identificar la respuesta que se dio al incidente y de alguna forma comenzar a hacer gestión. Entonces, ¿qué es lo que te permite con esto? Identificar el detalle del archivo, qué es lo que el nombre del archivo, el tipo, inclusive podríamos identificar algún contenido, pero como nosotros lo teníamos esto ofuscado, o lo teníamos configurado para que no lo muestre, ¿cierto? Hay una coincidencia, pero podría inclusive mostrar esa información para que ustedes tengan evidencia. Ahora, va a depender un poco de la política de seguridad que venga de la mano con el manejo de información que ustedes tengan, porque al guardar la evidencia, eventualmente podrían tener acceso a información que es confidencial y a lo mejor un usuario con privilegios podría acceder, me refiero a un usuario con privilegios desde el ámbito de la seguridad, podría acceder a esta data y también exfiltrarla. Entonces, en ese sentido, se puede manejar esas condiciones. Entonces, de alguna forma, lo que te da la posibilidad de la herramienta es tener acceso a toda esta información y poder monitorear y tener todo este tipo de datos concentrados en un único panel y todos los controles que se vayan aplicando. Entonces, no sé si hasta ahí haya una duda, es un poco lo que les quería mostrar hoy. Desde el punto de vista de la integración entre estas plataformas y cómo, de alguna forma, independiente de donde esté el usuario, podríamos comenzar a aplicar este tipo de aplicaciones. Ahora, en el caso específico del tema de DLP que estábamos mirando acá, no necesariamente está asociado a que el usuario esté trabajando en una herramienta corporativa. Él podría conectarse desde su máquina a sus ambientes colaborativos y desde ahí aplicar los controles sin ningún problema. Listo. Bueno, por acá las preguntas te las voy a hacer entonces, ¿listo? Ok. Si ya le respondiste, igual nos das como el ok. Alex pregunta que si los usuarios y grupos se pueden conectar al Active Directory. Sí, sin ningún problema.
Listo. Otra pregunta, Jonathan nos pregunta que si esto se puede aplicar, bueno, creo que era hace rato que le preguntó, ¿se puede aplicar a cualquier herramienta o son las asociadas con McAfee? Por ejemplo, aplicación corporativa aplicaría un control. Si una aplicación corporativa aplicaría un control. Aplicaría el control, pero requiere generar otra infraestructura que no necesariamente está dentro del ámbito del Unified Cloud Edge. Ya comenzamos a trabajar en aquellos elementos, por ejemplo, en el caso del manejo de infraestructura cloud específicamente, existen aquellos elementos, por ejemplo, como el Shadow IT y aquellas aplicaciones que no necesariamente están dentro del ámbito de las herramientas colaborativas, que son generadas como servicios, sino que pueden ser una herramienta que utilizas tú como que se desarrolló in-house. Para eso se requiere ciertas arquitectura, que es totalmente diferente a lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, tener un proxy reverso que permita publicar y redireccionar estos tráficos asociados a esa herramienta en particular, pero sí se podrían aplicar esos controles sin ningún problema. Ok, gracias, Germán. También nos preguntan, Jonathan también nos pregunta que si solo permite el bloqueo o también borrado lo realiza. El bloqueo y también el borrado. De hecho, en alguna de las opciones que yo le mostraba, sobre todo en el tema de la política de DLP, para ser más específico y que lo puedan ver acá, la respuesta frente a un posible incidente de seguridad te da la posibilidad a que tú puedas aplicar distintos tipos de control. Si te fijas, acá aparece borrar, remover el link, enviar un mensaje, encriptar el archivo, etc. Tienes distintos tipos de acciones que podrías tú aplicar basados en el comportamiento o en el hallazgo que haya tenido la regla o la violación de la política que tú hayas definido. Ok, gracias, Germán. Igual pueden escribir por el chat si es la respuesta, pues si ya está clara. Y también nos preguntan que si se puede conocer la URL, las URL bloqueadas. Las URLs, claro, dentro del web traffic, tú vas a tener acceso a eso más allá de la categoría. O sea, yo ingresé a la categoría, pero en este caso puede ocurrir que, por ejemplo, haya una categoría a la cual está permitida la navegación. Y que, por ejemplo, si tú accedes a esa categoría en particular, o sea, la URL pertenece a una categoría específica, pero puede ocurrir que haya una categoría que no está dentro o no esté categorizada. Por ende, si, por ejemplo, ese sitio tiene un nivel de severidad de riesgo alto y tú por política lo bloqueas, obviamente ahí inmediatamente va a aparecer. O sea, aquí te está apareciendo todo lo que está como parte de las categorías aplicadas, pero si tú no quisiera ver el detalle de esa información, sí, sin duda lo puedes hacer. De hecho, aquí te va mostrando en la primera columna, el sitio en específico. Bueno, en honor al tiempo, era un poco lo que les quería mostrar. Les agradezco su tiempo, la atención y esperemos que se mantengan a salvo durante lo que queda de la pandemia. Así que un abrazo y ánimo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias. En nombre de RAN también les queremos agradecer por su tiempo, gracias por conectarse y esperemos que pase todo esto pronto y que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien, feliz día. Hasta luego.